Buenos días con todos los que ya nos acompañan. Muchas gracias por estar a tiempo, por ser puntuales también. Muy brevemente acerca de mí, mi nombre es Dante Pasalacqua, soy vicepresidente de Convergia, empresa panamericana de telecomunicaciones y IoT. Pueden ver ahí en la pantalla en una sumilla biográfica. Tengo más de 30 años de experiencia en lo que es telecomunicaciones y tecnologías de la información, múltiples certificaciones de empresas conocidas como Cisco, Microsoft, Checkpoint, Amazon, etcétera. Tengo décadas de experiencia como hacker ético. He tenido la oportunidad, el privilegio de ser presidente de empresas de alcance mundial como Global Crossing Perú, Level 3 Perú, etcétera. Muchos años también como instructor certificado de Microsoft y profesor en carreras de ciencia de la computación. He dedicado muchas décadas a lo que es investigación y desarrollo. Actualmente, gran parte de mi tiempo la paso investigando, desarrollando y evangelizando también, es decir, tratando de promover, fomentar el uso de tecnologías emergentes, como las que ven en pantalla, cloud, SD-WAN, IoT, etcétera, incluso blockchain, machine learning y demás. Pero lo que nos ocupa hoy día es justamente el SD-WAN y cómo este SD-WAN en particular nos puede ayudar a enfrentar algunos de los retos que son absolutamente novedosos debido a esta crisis que estamos experimentando a nivel mundial. Entonces, la agenda del día de hoy rápidamente es ver cuáles son estos desafíos, qué es el SD-WAN muy rápidamente para tener una base en común sobre la cual poder establecer cómo enfrentar estos desafíos y por qué consideramos que SD-WAN es la mejor herramienta para esto. Lo primero entonces es entender cuáles son estos nuevos desafíos, de dónde vienen. En primer lugar, tenemos la necesidad de más ancho de banda. O sea, el ancho de banda se ha vuelto una cosa absolutamente crítica. Algunos datos que pueden ver en pantalla, estos números corresponden a los Estados Unidos porque es digamos, el país en donde pude encontrar mayor información, estudios de antes y después de la crisis. Antes de la crisis ya existía una compañía que llevaba más de 10 años investigando el trabajo en remoto. Estados Unidos probablemente era uno de los países que tenía más desarrollado, que había aceptado más el trabajar en forma remota. Entonces es una buena forma sirve como una buena línea de base. Antes de la crisis, y este estudio es del 2018, como pueden ver, más o menos 5 millones de personas ya trabajaban en Estados Unidos en forma remota, en forma permanente. Eso representaba solamente el 3.6% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Pero ese mismo estudio reflejaba que más o menos el 56%, o sea, más de la mitad de todos los puestos existentes en Estados Unidos podían ser desempeñados en forma remota sin mayor afectación de la performance. Un dato muy importante, y esto era, insisto, antes de la crisis del COVID-19. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que sin estar preparados, o sea, ni siquiera un país que ya tenía una adopción importante del trabajo en remoto estaba preparado para esto. Se tuvo que de la noche a la mañana hacer desesperadamente un movimiento para habilitar a todos o la gran mayoría de nuestros usuarios a trabajar en forma remota. Eso en la mayoría de países, en Estados Unidos incluso ha significado un incremento de 10 veces. Y nuevamente regreso a que Estados Unidos ya era un país que ya había adoptado el teletrabajo. En la gran parte de Latinoamérica el teletrabajo era o no existente o muy pequeño en términos porcentuales. Entonces probablemente ese indicador, ese factor de 10% en el caso de Latinoamérica sea bastante más grande. Otro dato importantísimo también es que ¿por qué necesitamos más ancho de banda? Porque ahora tenemos a nuestros equipos de soporte, de helpdesk, de soporte de usuarios que tienen que estar atendiendo muchísima mayor cantidad de tickets que antes. ¿Por qué? Porque antes teníamos a nuestros usuarios sentados en la oficina en un ambiente controlado, y vamos a regresar a hablar de esto en un momento. Ahora estos usuarios están por primera vez, muchos de ellos, trabajando desde casa. Y
primero, su casa no estaba preparada para hacer en muchos casos una oficina, no tenía un internet adecuado, no tenían instalados los software necesarios, así es que se hayan llevado la laptop de la oficina o hayan cargado consigo mismos la desktop y se la hayan llevado a la casa, igual hay una serie de problemas que enfrentar. Resultado, los equipos de soporte de IT para soporte de usuarios internos están sumamente atareados atendiendo 11 veces más tickets que lo usual. Y parte de esa atención de los tickets significa conectarse en remoto a la máquina del usuario que tiene problemas, probablemente compartir su pantalla, y eso consume muchísimo ancho de banda. La otra parte es que el teletrabajo en sí es demandante en ancho de banda, porque teletrabajo es sinónimo de videoconferencia, en muchos casos de audioconferencia, de compartir pantallas como lo estamos haciendo ahora, de webinars, etc. Y todos esos son aplicaciones que son muy demandantes en términos de ancho de banda. Entonces, en una oportunidad que tuve de hacer este seminario en inglés anteriormente, me preguntaron, bueno, pero ¿y qué hay del cloud, de la nube? ¿Acaso no se supone que ya estamos en la época de la nube? Entonces, ¿por qué es que se da este fenómeno y todavía no, la nube no ha servido como un apoyo? Esto sí ha servido y mitiga en cierta parte, y vamos a entrar un poco en detalle de cómo. Mientras ven cómo se refresca el gráfico pueden ver ahí una curva de adopción hecha por un estudio muy serio acerca de cuándo se le hizo una pregunta a líderes de IT, ¿cuándo piensa usted que el 100% de su organización estará corriendo en la nube? Como ven, la curva ni siquiera en el 2025 llega a pasar el 75%. ¿Qué significa esto? Tal como lo dice el título, no existe ninguna empresa que esté 100% en cloud, no hay. Ni siquiera en los mercados más sofisticados, más avanzados. Al menos 50% de las empresas no han adoptado un modelo on cloud todavía al día de hoy. O sea, en el 2020 todavía, a pesar de la expansión que ha habido, más de la mitad de las empresas no están necesariamente en on cloud. Y de las que están en un cloud, ninguna está 100%, es decir, la gran mayoría tiene un modelo híbrido. Las principales dos razones para esto, y en particular son muy válidas para Latinoamérica, son el costo de subir todo, absolutamente todo a la nube, y aún así el costo no fuera una preocupación. La segunda es una latencia. Todos saben que tenemos un tema en Latinoamérica muy presente. Si estás ubicado en Buenos Aires o en Santiago, el tiempo que te toma llegar a los servidores de Amazon o de Azure o de de Google o cualquiera que sea tu proveedor de nube, todos están en Estados Unidos, entonces la latencia es alta y no permite que ciertas aplicaciones funcionen correctamente. Entonces, veamos ahora entonces esto un poquito más en detalle. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido y por qué tenemos esta situación? Actualmente tenemos, acá estoy tratando de mostrar en este gráfico lo que sería el típico caso, y veamos acá sobre este lado, el lado izquierdo, lo que es una organización típica con una oficina principal y siempre un tema de seguridad importante, fuerte. Tiene, como pueden ver acá se ve el cloud híbrido, es decir, tiene servidores en la nube, pero tiene también servidores en la oficina, es un modelo híbrido. Y en estos servidores, normalmente, ¿qué ponemos acá? El Office 365, o sea, todo lo que es correo, podemos poner algunas bases de datos, algunas aplicaciones, etcétera, pero aplicaciones que son muy sensibles al tiempo, a la latencia, que requieren un tiempo de acceso, una velocidad, un ancho de banda alto, normalmente siguen estando acá. Muchas veces aquí está el ERP, el CRM, etcétera, que son las herramientas de uso diario. Con esto no estoy diciendo que no sea factible moverlas a la nube de ninguna manera. Lo que digo es que las estadísticas muestran que muchas empresas todavía no lo han hecho por los temas que mencioné, ya sea costo o latencia. Entonces, en el caso típico, lo que teníamos era una empresa así que podía tener internet, podía tener MPLS, pero era obvio que la gran mayoría del acceso se hacía de esta manera. Es decir, lo hacíamos haciendo uso de la LAN, velocidad de LAN, o sea, velocidades de gigabit. Como acá tienen ustedes la situación antes del COVID-19.
las conexiones siempre eran desde ubicaciones fijas y seguras, es decir, nos estamos refiriendo a la LAN de la oficina, a esta parte de acá, o puede ser la LAN, pero era la LAN de una oficina remota que estaba configurada también con firewall, probablemente a través de una red privada de MPLS o de una VPN segura, etcétera. Teníamos políticas o tenemos políticas muy estrictas. La gran mayoría de empresas medianas y grandes controlan los dispositivos, cómo se pueden conectar, establecen y fuerzan políticas para que el usuario no pueda instalar cualquier cosa que desee. Hay antivirus puestos acá, hay una cantidad de cosas de sistemas de control. Teníamos una buena performance obviamente y sobre todo un alto nivel de control y seguridad. Eso fue antes. ¿Cuál es el después? O sea, esta situación nos ha forzado a que prácticamente todos estos usuarios que están acá han migrado hacia acá. Es decir, se convirtieron en usuarios que están trabajando desde home office o algunos son usuarios móviles, pero la gran mayoría está aquí. ¿Cuáles son las grandes dificultades con esto? Primero, tengo velocidades ahora en ADSL. La gran mayoría de gente no tiene una fibra óptica en su casa, entonces tiene que conectarse vía un ADSL. Eso de por sí ya tiene un impacto. Segundo, si se dan cuenta ahora la ruta para ir hacia alcanzar estos servidores, los que están en la nube, el impacto es menor porque probablemente voy a hacer esto y voy a llegar a la nube. De todas maneras, no hay tanta diferencia con lo que yo hacía, pero sí la hay en el sentido de que probablemente este enlace de internet que yo tenía en la oficina podía ser un enlace de 100 megas, 200 megas o qué sé yo, de repente hasta 1 gigabit o más. ¿Cuánto tengo yo en mi casa? Probablemente tengo 50 o 100 megas, pero como menciono, es un ADSL, no es un ancho de banda garantizado. Entonces, los usuarios están ya sintiendo y sufriendo esa performance, pero más serio aún es cuando estos usuarios tratan de hacer esto, es decir, tratan de entrar vía las VPNs a los servidores de aquí. Estos usuarios, todo este volumen de tráfico que está yendo hacia la oficina principal vía VPNs es algo que no estaba calculado, nunca estuvo previsto. Prácticamente ninguna empresa diseñó sus sistemas, sus VPNs, etcétera, para tener a todos sus usuarios fuera trabajando vía VPNs. Resultado, varios. En primer lugar, performance degradada y sobre todo un tema de seguridad muy complejo, porque aquí no tenemos control. Por ejemplo, muchos usuarios usan el Wi-Fi de su casa y no sabemos si ese Wi-Fi está asegurado o no, si el vecino se puede conectar a ese Wi-Fi. Entonces, esas son las razones, digamos, este es el corazón de por qué el gran cambio entre el antes y el después del coronavirus y cómo está impactando a la red de prácticamente todas las empresas. Otro factor importantísimo que está siendo afectado y que tiene que encontrarse la manera de mitigarse es el QoS. El QoS son las siglas en inglés de Quality of Service, o sea, lo que es calidad de servicio. Si consideramos que tenemos incremento de uso, ¿por qué? Por lo que les acabo de mostrar, o sea, tenemos muchísimo más usuarios conectándose. Tenemos además un ancho de banda que se está saturando y si carecemos de un verdadero QoS, el resultado es servicios inadecuados. ¿Qué significa eso? Que la videoconferencia, la voz sobre IP, el compartir pantalla, que ahora es una cuestión casi que todos necesitamos, o sea, es parte de lo que es telepresencia, no funcionan adecuadamente. Probablemente a ustedes les ha pasado, yo he tenido conferencias con clientes o incluso con otros países en donde nos ha sucedido que yo estoy mostrando una presentación, ojalá no sea el caso en este webinar, pero yo refresco un slide y estoy hablando de un slide y de repente me interrumpen para decirme, ¿sabes qué? Yo sigo viendo el slide anterior de hace 3 minutos atrás. ¿Por qué? Porque la velocidad del internet que tiene el usuario del otro lado no le permite rápidamente actualizar la imagen. Como decía al principio, estas son aplicaciones que demandan mucho ancho de banda. Entonces, la falta de QoS genera frustración y baja productividad, que es lo peor que nos puede suceder en momentos en donde estamos tratando de que nuestros colaboradores de la empresa tengan las mejores herramientas y puedan seguir produciendo lo más posible en las circunstancias en las que estamos viviendo.
Otro tema muy importante también, y si bien es cierto no lo puse como número uno desde el punto de vista técnico, pero si le preguntan a cualquier gerente de finanzas o gerente general, probablemente este es el ítem número uno en su agenda. Muchísimas, si no todas las empresas están desesperadas y con justa razón, por reducir costos. La crisis ha causado un impacto, una crisis económica sin precedentes. Algunos números que se ven acá, que ya estos son de hace un mes atrás, o sea que probablemente van a estar, acá se veía un decrecimiento en Estados Unidos de 1.3% de la economía a nivel mundial, economías grandes como Brasil 1.7, etcétera. Estos números seguramente irán incrementándose. Entonces, esto obliga a que todas las empresas tengan que reducir costos. Y una de las dos áreas donde las empresas están exigiendo reducciones de costos es en la parte de tecnología de información y telecomunicaciones. Yo estoy trabajando con clientes que tienen exigencias de reducciones del 40%, donde la gerencia les está diciendo, tú ve qué es lo que haces, pero me reduces los costos en 40%. Entonces, el tema de reducción de costos está obligando, por ejemplo, a muchas empresas a reevaluar si van a mantener o no redes costosas como el MPLS. El MPLS es una red súper segura, súper confiable, nadie duda de su performance, pero si muchas empresas tenían pensado hacer una migración de MPLS, probablemente en el futuro, llamemos 2 años, 3 años, 4 años en el futuro, bueno, esos planes en muchos casos se han adelantado tremendamente por esta crisis. El otro tema es el tema de seguridad. Probablemente todos han escuchado acerca de esto. El caso más sonado es el famoso, que en inglés le llamaron el Zoom bombing, que fue la interceptación, captura e incluso intrusión en tiempo real, en vivo, de las videoconferencias de Zoom. Zoom hizo una estrategia de marketing muy interesante, dio su producto gratis para la gran mayoría de gente, logró un marketing tremendo, pero acompañado de eso, lamentablemente vino un problema de seguridad muy serio porque no estaba el software preparado para el tipo de ataques masivos que recibió. Resultado, bueno, la compañía está tomando acciones, pero hay acciones muy concretas de los usuarios. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha prohibido que ningún empleado de los federal, empleado del gobierno, utilice Zoom por ningún motivo, porque es muy alto el riesgo de que puedan ser interceptadas las comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al movernos de un ambiente seguro, controlado, que era la empresa, hacia las casas de los usuarios, hemos tenido que relajar o abandonar por completo muchas políticas de seguridad. Entonces, esto está causando que los ciberactores, que es una forma simplemente de decir hackers, estén aprovechando esto. Acá abajo tienen una traducción de lo que es lo que se llama el IC3, que es una entidad especializada del FBI en Estados Unidos dedicada específicamente a rastrear y combatir lo que son ataques cibernéticos. Y leo solamente esta parte, dice, los ciberactores maliciosos están buscando formas de explotar las vulnerabilidades de software de teletrabajo específicamente, para obtener información confidencial, espiar llamadas de conferencia o reuniones virtuales o realizar otras actividades maliciosas. Entonces, el incremento de niveles de hacking en este momento es de más de 20x, o sea, medido por múltiples organizaciones. O sea, hay 2000% más actividad de hacking actualmente que la que había antes de la crisis. ¿Por qué? Porque los usuarios en sus casas, usando sistemas corporativos, son mucho más vulnerables que cuando estaban bajo la protección de estar en la oficina corporativa. Entonces, esos son los desafíos. ¿Cómo nos puede ayudar SD-WAN a esto? Bueno, vamos a ver muy rápidamente qué es SD-WAN en primer lugar, para poder entender cómo nos puede ayudar. Más que una descripción larguísima, lo que quiero compartir con ustedes es una imagen que, como dice el dicho, una imagen habla más que 1000 palabras. Esto es el antes del SD-WAN, donde tenemos lo que idealmente una empresa mediana grande quisiera tener en términos de toda su red WAN. Acá está la separación entre la WAN y la LAN, y podemos ver los elementos clásicos: seguridad a través de un firewall, los routers aquí, el concentrador de VPN, detección y prevención de intrusos, filtrado de contenido,
proxies, aceleradores de red, consolas de administración. Esto es lo ideal. ¿Por qué en la práctica casi nadie lo tiene? Por estas 4 razones. En primer lugar, la complejidad es muy alta. En segundo lugar, el tiempo de implementación es largo porque hay que hacer que todos estos equipos coexistan. El costo es prohibitivo porque estamos hablando de comprar distintos equipos a distintos proveedores, licencias de mantenimiento, el mantenimiento es alto en el sentido de complejo y costoso porque tengo que tener gente muy especializada para manejar toda esta infraestructura. Ahora, ¿cuál es el después con el advenimiento del SD-WAN? Tenemos esta gran ventaja. Todo lo que ven ustedes aquí a la izquierda lo podemos hacer con un solo dispositivo a la derecha. Ahora, este dispositivo es capaz de hacer todo lo que ustedes ven mostrado al lado izquierdo en una sola unidad física que agrupa todas esas funcionalidades y con las ventajas obvias de menor complejidad, menor tiempo de implementación, reducción del TCO, del costo total de propiedad, y el mantenimiento es más simple. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es más simple? Porque en vez de lidiar con múltiples proveedores, acá a la izquierda tengo que trabajar con una sola solución que el proveedor, el fabricante, se encarga de que todo funcione entre sí. Y que, por ejemplo, cuando se actualiza el firewall, no afecte al intrusion detection o no afecte al acelerador de WAN. ¿Okay? A esta sección yo le llamo no todo lo que brilla es SD-WAN porque efectivamente el SD-WAN se ha convertido en una palabra muy usada y como tal, a falta de un estándar, muchos equipos ponen la etiqueta de SD-WAN, pero habría que definir rápidamente qué es y qué no es SD-WAN. Lamentablemente no tenemos mucha de la tecnología se rige por los famosos RFCs, los Request for Comment. El Internet entero funciona en base a RFCs y casi todos los protocolos. Y esto es dado por una asociación internacional muy conocida que se llama la IEEE, la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces, lamentablemente no hay RFC porque la IEEE nunca hizo un pronunciamiento acerca del SD-WAN. El año pasado se reunió el MEF, el Metro Ethernet Forum, y en julio del 2019 sacó un primer borrador de lo que probablemente se convierta en el primer estándar de SD-WAN a nivel mundial, pero todavía no está 100% adoptado. Entonces, ¿cuál es la mejor fuente de información que tenemos ahora? Gartner. Gartner es una empresa que evidentemente no necesita presentación. Y ellos definieron en 4 conceptos. Yo me tomé la libertad de abrir el cuarto en 2 porque me pareció que era más didáctico de esa manera, pero si ustedes ven el papel original que ellos hicieron, encontrarán que mostraron estos conceptos. Ellos decían, para que una solución sea SD-WAN real, tiene que cumplir al menos con estas cosas. Tiene que soportar WAN híbrida, tener selección de ruta dinámica, automática y administración centralizada y una seguridad muy fuerte con soporte de VPNs y funciones extras. Entonces pasemos rápidamente a ver qué es cada uno de estos conceptos. La WAN híbrida. La WAN híbrida es la capacidad del equipo de poder recibir todo tipo de conexiones sin importar cómo sea la conexión, cómo se comporte, etcétera. Y vamos a ver rápidamente por qué. Si una solución a ustedes le dicen que es SD-WAN, pero solamente puede recibir conexiones de Internet, no lo digo yo, no lo dice Dante Pasalaco, no lo dice Convergia, lo dice Gartner, eso no es una solución full SD-WAN. Tiene que poder recibir todo tipo de conexiones, por ejemplo, entre ellas MPLS, enlaces capa 2, VPLS, Ethernet Private LAN, etcétera. Además, el medio físico debería poder ser cualquier cosa, no necesariamente fibra óptica o algo de esa naturaleza. Podría ser un enlace wireless de celular, podría ser una microonda o un satélite que todavía se utiliza mucho en Latinoamérica por la falta de, por la geografía del continente en sí, y 2, porque no existe fibra óptica disponible en todas partes. Ahora, alguna vez me preguntaron, pero bueno, ¿cuál es la diferencia si todo esto el día de hoy es Ethernet y todo se conecta en RJ45? Da lo mismo si está conectado. No tanto así. Y ahora vamos a ver por qué. Este cuadro en tipo semáforo pretende presentarles muy rápidamente las diferencias entre los distintos enlaces. La fibra óptica dedicada obviamente tiene todo en verde, el ancho de banda garantizado, la simetría, la latencia, la variabilidad de latencia conocida como jitter y la pérdida de paquetes. Entonces, este es el mejor de todos los enlaces sin lugar a dudas.
el enlace capa 2 también, pero cuando ya cambiamos, por ejemplo, a DSL, que es lo que la mayoría de nuestros usuarios están usando en este momento desde casa, ya el ancho de banda no es garantizado, la simetría no es simétrico, por definición, la latencia es mucho más alta, el jitter y el packet loss también. Y nos podemos ir a extremos como el satélite, donde prácticamente no existe nada en verde. Ahora, ¿qué significa esto en términos concretos? Por ejemplo, un enlace dentro de una ciudad en fibra tiene aproximadamente 4 milisegundos de latencia. Si de repente máximo hasta 10. ¿Cuánto tiene un satélite? Mínimo 650 milisegundos y en promedio puede tener 800 milisegundos. Entonces, cuando se le pide a una caja de SD-WAN que balancee dos enlaces en donde uno tiene 10 milisegundos y el otro puede tener, qué sé yo, 15 milisegundos o hasta 40 milisegundos, entonces los algoritmos de balanceo funcionan bien. Pero cuando se le pide a la misma caja que balancee un enlace que tiene 10 y otro que tiene 800, la variación entre estos dos es tan grande que los algoritmos no funcionan bien, no funcionan igual. Por eso es que es importante que la solución soporte WAN híbrido y que soporte todo tipo de comunicaciones. La solución que nosotros tenemos, por ejemplo, tiene un módulo especial para el manejo de satélite y para unos algoritmos patentados para poder balancear cualquier tipo de enlace, no importa cuál sea su comportamiento. Segundo concepto importante para cumplir con el tema de ser una solución full SD-WAN, esto es teoría de redes, es selección dinámica de ruta, se llama, y algunos me podrán decir, bueno, lo que estás mostrando acá es ruteo dinámico, que esto lo hemos tenido desde hace 20, 30 años y tienen razón por lo menos parcialmente. Me explico. Todos aprendimos en la escuela primaria que la ruta más corta entre dos puntos era la línea recta. Entonces, si yo quisiera conectarme de A a B, lo lógico diría usar el enlace verde, que es el directo, pero en teoría de redes sabemos que esto no necesariamente es así. Este enlace puede estar degradado, puede estar con la latencia altísima, con una pérdida de paquetes terrible. Entonces, en algún momento dado, esta ruta puede ser más rápida o incluso un triple salto, que es la línea azul. La habilidad de determinar en todo momento cuál es la ruta, ya sea paquete por paquete o sesión por sesión, eso es una característica importantísima del SD-WAN y no lo tienen todas las soluciones. ¿Por qué esto es más eficiente que los modelos tradicionales, como por ejemplo protocolos como el OSPF y el BGP? Porque en primer lugar, la solución que traemos nosotros no utiliza el ICMP. ¿Por qué no utiliza el ICMP? Es un tema muy técnico, no nos daría el tiempo para explicarlo, pero baste con decir que esta solución es patentada y es mucho más eficiente. Yo le llamo acá coloquialmente, esto es como Waze para sus datos. ¿Qué significa? La solución te va a permitir llegar del punto A a donde tú quieras, ya sea B o lo que sea, de la forma más rápida en todo momento. Otro detalle importantísimo es lo que se llama configuración automática, que por sus siglas en inglés se conoce como el Zero Touch Provisioning. Zero Touch en realidad es un término marketero, no hay, los equipos no se pueden configurar por telepatía todavía, lamentablemente, hay que tocarlos, pero la intervención humana es mínima. Lo único que yo tengo que darle a un equipo que quiero que sea parte de la red es la IP del orquestador y una clave segura precompartida con el orquestador. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Ocurre una autenticación por un protocolo seguro. Si la autenticación es satisfactoria, el orquestador le impone políticas automáticamente a ese nodo y lo obliga a establecer túneles con toda la red. Entonces, podemos generar una red full mesh en cuestión de minutos, sin intervención humana. En otras palabras, estas cajas, estos nodos de la red se autoconfiguran y sin que tenga que intervenir ninguna persona. Entonces, ¿por qué es importante esto? Acá vemos teoría de redes nuevamente. Yo en 6 nodos tengo 15 enlaces. Si aumentara un séptimo nodo aquí, no van a ser 16 enlaces, son 21 en realidad. ¿Por qué? Porque la fórmula es esta de acá, n por n menos 1 entre 2, es una progresión geométrica. Entonces, mientras más grande sea la red, más compleja es establecer una red full mesh todos contra todos si quiero hacer túneles VPN. Esta es la razón por la cual la gran mayoría de empresas si tiene backup, lo tiene en activo pasivo, no lo tiene en activo activo.
con la adopción de un verdadero SD-WAN podemos tener activo si son 3 enlaces. Esto reduce el tiempo de despliegue, elimina el error humano e incrementa la seguridad. Otro detalle importantísimo es la administración centralizada, que nos da la capacidad. Acá hemos introducido este concepto, el orquestador. El orquestador conoce toda la red en todo momento e impone políticas. Las políticas pueden ser de seguridad, de VPN, de filtrado de contenido, de filtrado de web, etc. Entonces, estas políticas se propagan a toda la red. Lo puedo hacer a toda la red o por grupos. Además, otra función fundamental del orquestador es conocer el estatus de todos los enlaces y exportar todos estos eventos si es que se necesita a consolas de administración estándar. Soportamos protocolos como NetFlow, SNMP y Syslog, con lo cual se puede conectar prácticamente contra cualquier dispositivo. Otro detalle importante es el SSO. Para aquellos que no están familiarizados con SSO, significa Single Sign-On, por sus siglas en inglés. Es loguearse al sistema con una sola clave. ¿Qué significa? Que yo me logueo al orquestador una vez y puedo administrar toda la red sin importar dónde se encuentre en cualquier parte del mundo, sin tener que establecer passwords distintos ni recordar passwords distintos para cada dispositivo, pero a la vez manteniendo un altísimo nivel de seguridad. Entonces, eso en resumen son las características necesarias para tener SD-WAN. Si ustedes evalúan distintas marcas, encontrarán que no todos cumplen con todo. Si tú tienes uno o dos, pero no todos los conceptos, puede ser que seas un firewall con funcionalidad agregada o un router con funcionalidad agregada, pero no eres en estricto sentido, dicho por Gartner, una solución full SD-WAN. Entonces, veamos los beneficios de SD-WAN rápidamente. Y vemos acá, por ejemplo, me mejora la experiencia del cliente, y entiéndase cliente como ya sea interno o externo. ¿Por qué? Porque puedo agregar muchos enlaces, hacer balanceo de carga entrante y conmutar en caso de fallas. También tengo lo que acabamos de explicar, la selección de rutas dinámicas. Todo eso en conjunto mejora la experiencia de un usuario al conectarse a una base de datos, a un portal, a un CRM, a un RP. Incrementa la confiabilidad porque justamente la conmutación en caso de fallas y en nuestro caso la solución que ofrecemos conmuta en menos de 200 milisegundos. Esta es una tecnología patentada. Es tan rápido que las sesiones de voz y de videoconferencia no caen, permanecen. Y eso es algo muy valorado actualmente por los usuarios porque queremos la menor cantidad de interrupciones posibles. Mejora la visibilidad de la red por la gestión automatizada y centralizada. Puedo controlar toda la red de un punto central y desde el momento que instalo la solución sin hacer nada, tal como viene, tengo reportes detallados, alertas y estadísticas. Todo eso siempre es muy útil, sobre todo ahora que se han incrementado muchísimo los ataques de seguridad. La seguridad, la solución viene con un firewall incorporado, tiene web filtering, intrusion detection y prevention, tiene VPNs y un tema patentado que se llama seguridad multiruta, que lo voy a explicar en unos minutos. Me ayuda a bajar el costo total de propiedad. ¿Por qué? Porque puedo agregar enlaces mucho más baratos en vez de comprar enlaces caros. Puede reemplazar o complementar a redes más costosas como la MPLS o redes de capa 2. Tal como dijimos minutos atrás, esto muchas empresas lo tenían planeado para el futuro. Ahora la crisis está empujando a que estos planes se adelanten significativamente. Reduce el tiempo de implementación porque por lo que explicamos de lo que se llama en inglés el CTP, el Zero Touch Provisioning, y me ayuda muchísimo con lo que es BCP, continuidad de negocios y recuperación de desastres por la capacidad de alta disponibilidad y también tenemos replicación que se llama sitio a sitio. Estos son temas muy técnicos, no nos daría el tiempo para explicarlo, pero es parte de la solución. La agregación de ancho de banda, para ponerla en forma gráfica, me permite esto que ustedes ven acá. Tengo múltiples enlaces y no necesariamente tienen que ser enlaces caros. Intencionalmente estoy poniendo aquí enlaces ADSL asimétricos y el equipo de SD-WAN los va a agregar como si fueran, obviamente la palabra clave acá es teóricamente, se comportan como si fueran un enlace, como si fueran un solo enlace, que es la sumatoria de todo esto. Entonces, esto nos da
un ancho de banda mucho más grande nos permite instalar mucho más rápido, porque la gran mayoría de países es muy rápido instalar ADSL, más rápido que instalar una fibra y además más barato. Entonces, con eso podemos incrementar significativamente el ancho de banda en forma muy rápida y a bajo costo. Habíamos hablado también del QoS, era importantísimo en estos tiempos. Hay que entender que el QoS que manejan soluciones más sofisticadas, como la que presenta Convergia, trabajan a nivel de la capa 7, no capa 3. Estas son las capas del modelo OSI, en donde la capa 3 es transporte y la capa 7 es la capa de aplicación. Entonces, ¿qué significa QoS a nivel de capa 7? Significa que el dispositivo es capaz de analizar el payload, la carga del paquete, y determinar si es que necesita ser optimizado en términos de calidad de servicio o no. Lo puede hacer en base a aplicación, entonces puede acelerar muchísimas aplicaciones, ya vienen predeterminadas para ser aceleradas desde que se instala la solución SD-WAN. Okay, había quedado un tema pendiente aquí, que era el MPC, que es una tecnología patentada por el proveedor que nosotros, con el cual tenemos una relación de exclusividad para toda Latinoamérica y una distribución a nivel mundial que se llama FatPipe. Y esto funciona de la siguiente manera. Esto es usado cuando la seguridad es lo más importante. Hay que recordar que aquí no estamos buscando velocidad, pero esto lo utilizan, por ejemplo, gobiernos o empresas financieras, empresas que necesitan proteger algo. Supongamos que necesito mover data súper crítica, hiper secreta, del punto A al punto B. En la forma tradicional, la mayoría de equipos SD-WAN lo que va a hacer es buscar la ruta más rápida y va a transmitir todo esto y la data va a llegar acá. ¿Cuál es el problema? Que si un hacker intercepta esto, si bien es cierto, esto es un túnel y este túnel tiene IPC que está encriptado, es factible. Es poco probable, pero es factible que alguien pueda interceptar este túnel, desencriptar la clave y obtendría toda la data. Entonces, la solución que nosotros traemos trabaja de otra manera. Lo que hace es parte la data en pedacitos, en forma aleatoria y automática, y en vez de mandarlo todo junto o en orden, intencionalmente lo manda en desorden y lo manda por rutas distintas. No importa que esas rutas sean más lentas, no importa que el paquete demore más en llegar, en este momento no nos interesa velocidad, lo que nos interesa es seguridad. Entonces, distribuye por tantos enlaces como puede y solamente reensambla en el sitio de destino. O sea, cuando tiene todos los paquetes completos, entonces en ese momento reconstruye la data. De tal manera que no existe ningún enlace por el cual toda la data haya fluido en forma contigua, está aleatoria en múltiples enlaces. Dicho de otra manera, este mismo atacante, en vez de, si hace el mismo esfuerzo, en vez de obtener esto, hubiera obtenido un fragmento de la data en desorden sin saber siquiera cuál era, en qué parte del paquete pertenece. Para obtener toda la data tendría que interceptar todos los enlaces y desencriptar múltiples claves, cada uno distinto, con lo cual esto es literalmente, se vuelve matemáticamente imposible. Entonces, este nivel de seguridad le ha valido a la solución que nosotros traemos, la certificación que se llama FIPS 140, que es la más alta que se puede lograr en términos de seguridad, es la que exige el FBI, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, etc. En resumen, para ir acabando con la parte de la presentación, las conclusiones. Con esta solución ustedes pueden incrementar el ancho de banda muy rápido y fácilmente. ¿Cómo? Agregando enlaces. Incluso hoy día, en plena crisis, los enlaces de ADSL todavía se siguen instalando y son relativamente baratos. Entonces puedo incrementar mi ancho de banda de esa manera en forma rápida y sí, a un bajo costo. Mejora muchísimo la aplicación del usuario por múltiples razones que ya las mencioné, pero acá he decidido resaltar una, la aplicación de QoS en capa 7, pero también es el hecho de la conmutación de fallas y la disponibilidad de más ancho de banda. Reduce los costos significativamente justamente por la aplicación de enlaces ADSL y por la posibilidad de reemplazar redes caras como MPLS. O sea, podemos ir de MPLS a redes que tienen el mismo nivel de seguridad, pero que cuestan muchísimo más barato, que es justamente una red basada en SD-WAN.
Y tenemos una seguridad también alta en el sentido que podemos forzar y aplicar reglas de seguridad a lo largo de todas las redes de un punto central a través de lo que es el orquestador. ¿Okay? Entonces, ¿qué obtienes cuando con nosotros, con la solución de Convergia? Agregación de, les pido disculpas, esta parte está en inglés, pero la voy a traducir rápidamente, es la agregación de los enlaces. La persistencia de la sesión, que es algo que mencioné brevemente, pero es crítico. Esto permite que aún ante la caída de un enlace se pueda conmutar sin que se caiga la sesión, por ejemplo, una sesión de voz, una llamada o una sesión de videoconferencia. No se afectan. Obtienes un firewall con certificación, como mencioné, FIP 140, que puede competir de igual a igual con cualquier firewall del mercado, como puede ser Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, etcétera. Cisco, Meraki, cualquiera de ellos, aceleración de la red WAN, calidad de servicio a nivel de capa 7, filtrado de contenido, detección y prevención de intrusos, orquestación y administración centralizada, balanceo de carga entrante y saliente, seguridad avanzada y alta disponibilidad. Todo esto está disponible a través de la solución de SD-WAN. Adicionalmente a eso, importante recordarles la solución que nosotros traemos, consideramos es la mejor de su clase. Yo particularmente tuve el privilegio de liderar un equipo que durante 18 meses investigó a más de 25 proveedores, hicimos laboratorios con equipos reales en situaciones múltiples, estresando a los equipos para determinar cuál era el mejor de todos, específicamente para el mercado latinoamericano también. Convergia tiene presencia panamericana, con lo cual ustedes tienen soporte local en cada uno de sus países. No tienen que recurrir a una empresa extranjera, sino a una empresa que realmente está en su mercado y lo conoce. Tenemos stock en muchos países de Latinoamérica. El soporte está hecho por la gente y para la gente, es decir, es una de las cosas que nosotros tenemos mucho orgullo en decir, es que si llamas a Convergia para reportar un problema, no te vas a pasar 45 minutos en una grabación o un menú de voz. En menos de 2 minutos te va a contestar una persona que sabe de tu problema y te va a poder ayudar. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado, siempre trayendo innovación y tecnología nueva, probada y confiable. Y la implementación de esto es muy rápida y muy importante. Si ustedes están experimentando problemas actualmente, cualquiera de las situaciones que les he mostrado ahora, tenemos disposición inmediata para demos y pruebas de concepto. Les pido en todo caso que, si es el caso, se contacten con su equipo local de Convergia en su país, que ellos van a estar más que dispuestos a apoyarlos. Y con eso termino la presentación. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Con todo gusto atenderé todas las que sea posible. Si alguna pregunta estimo que va a ser muy larga de contestar o entrar mucho en detalle técnico, con todo gusto la puedo contestar por fuera y les voy a dar también mis datos de contacto para que más allá de esta sesión ustedes puedan hacerme las preguntas que deseen. Podemos comenzar, Rogelio, cuando gustes con las preguntas. De acuerdo, Dante. Muchísimas gracias por tu explicación, por tu presentación. Bueno, comenzamos con algunas preguntas que nos han venido por parte de los asistentes. La primera es, si los equipos de una empresa tienen instalado una VPN como Global Protect, ¿cuál es el impacto? Perdón, ¿podrías repetirla? Disculpa. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Si los equipos de una empresa tienen instalado una VPN como Global Protect, ¿cuál es el impacto? De acuerdo, o sea, la VPN en sí, independiente de cuál sea la marca, el fabricante de la VPN, ya es un nivel de seguridad. Hablemos de que la VPN de por sí genera seguridad. Tendríamos que distinguir que no todas las VPN son exactamente iguales. Hay que tener cuidado con eso también. No voy a opinar de esa en particular, honestamente no conozco la referencia a ese proveedor, pero hay dos tipos de VPNs normalmente en el mercado. Hay VPNs basadas en SSL, que son los túneles tradicionales más parecidos a una navegación. Esto acá es, sin entrar en mucho detalle, trabaja de una manera que es probada, pero por ejemplo el software más conocido en esto se llama OpenVPN y muchísimos softwares son basados en esto.
Actualmente a nivel corporativo se está usando más IPsec. Los túneles IPsec son bastante más seguros por múltiples razones, tomaría mucho tiempo explicarlo, pero el SD-WAN trabaja 100%, en nuestra solución trabaja 100% sobre IPsec. Adicionalmente, cuando uno maneja VPNs tal como de forma directa, entramos en dos situaciones. Una, la que expliqué, que es que cuando tienes múltiples nodos, si quieres establecer una red todos contra todos, hacer esto y tener una comunicación todos contra todos en forma manual es bastante complicado cuando quiero tener una red full mesh. Si es una red tipo estrella, probablemente es más sencillo, pero en muchas empresas se requiere una red full mesh. Hacer esto sin un orquestador es muchísimo más complicado. Entonces, la diferencia entre una VPN normal, cualquiera que sea el servicio, y un SD-WAN, solamente para mencionar dos casos, son el tema de seguridad y el tema de que justamente en el caso de la SD-WAN tengo orquestación, lo cual me agrega una serie de funcionalidad extra. ¿Ok? Seguimos, Rogelio. Sí. ¿Cómo compites ante Ubiquiti Networks, MikroTik, Drytech, etcétera? Ok, esos proveedores son proveedores de routers fundamentalmente, son proveedores que dan soluciones muy buenas y que nadie las cuestiona en términos de, incluso son muy costo efectivas, pero son soluciones que no están orientadas a SD-WAN como tal, no son proveedores de SD-WAN como tal, esas marcas. Y nuevamente, si yo puedo tener un router cualquiera aquí, no importa cuál sea la marca, y puedo establecer una VPN por mi cuenta, sí, ningún inconveniente ahí, pero no voy a llegar a los niveles de sofisticación y los niveles de seguridad que se pueden obtener con lo que es SD-WAN. Voy a usar una lámina de respaldo en este momento, la voy a presentar para... deme un minuto, por favor. Acá está. Ok, esta es una lámina de respaldo simplemente para darles una idea rápidamente. Aquí, por razones de confidencialidad y de los NDAs que hemos firmado, no podemos mencionar los nombres de los competidores directamente, no los puedo asociar, pero lo que les puedo decir es que estos tres competidores son líderes del mercado en soluciones SD-WAN, son de los que están top. Entre ellos hay marcas muy conocidas, insisto, no las estoy relacionando con ninguna de las columnas ni nada, pero hay marcas que probablemente han escuchado hablar, como pueden ser VeloCloud, Talari, Silver Peak y otros más, etcétera. Estos son proveedores y la solución que nosotros hemos evaluado, insisto, por más de 18 meses y probado, cumple con una cantidad de cosas y acá hay una serie de detalles. Ahora, si quisiéramos poner una columna adicional donde ponemos acá VPNs puras, y ya sea quien sea el proveedor, no importa el tipo de router, incluso en algunos casos soluciones como Meraki del propio Cisco, que no son en estricto sentido una solución completamente SD-WAN, sino son una VPN administrada, no pueden cumplir con todos estos requisitos. O sea, estos son dos páginas de detalles técnicos donde ustedes pueden ver que hay una cantidad de funciones que el SD-WAN ofrece que no están presentes en otras soluciones. Entonces, de las marcas que se presentaban, muchos actualmente dicen que sí, que son soluciones SD-WAN. Es muy respetable que utilicen eso, no voy a discutir el tema. Lo que sí es, yo les pediría que revisen los criterios que realmente están definidos para hacer una solución SD-WAN completa, full, y si alguno quiere más información, nosotros podemos compartir esta información que están viendo ustedes en pantalla, pero luego de la firma de un Non-Disclosure Agreement. Okay. Continuamos. Sí. Luis Vázquez, líder partner, nos pregunta, ¿cómo superar el hecho de tener un solo punto de falla al implementar SD-WAN? Ok, muy buen punto y eso depende voy a tratar de hacer una explicación rápida. La solución que nosotros traemos no tiene punto único de falla y eso es por el hecho de que justamente hay múltiples sabores de SD-WAN
Y déjenme ver si lo puedo mostrar mejor, más rápido en una lámina aquí. Vamos a esto. Ok. Acá tengo una lámina respecto a eso. Hay tres sabores de SD-WAN. No voy por el tiempo tampoco no voy a entrar en mucho detalle, pero hay el 100% on-premise, que estos son los equipos van en el punto central. Hay el on-cloud y hay un tercero que tiene un nombrecito marquetero que se llama Middle Mile Optimization, que es un híbrido. La pregunta específicamente la entiendo como cómo superar este caso. En este caso, por ejemplo, muchas soluciones SD-WAN se basan en esto, en conectarse a la nube y rebotar hacia otro sitio. Y en la nube, efectivamente, acá hay un punto común, lo que se llama un SPOF, un Single Point of Failure. Esto puede ocurrir definitivamente. No importa qué tan sólido sea el proveedor, hasta las redes más grandes como Azure o como AWS, con billones de dólares de inversión y ejércitos de ingenieros capacitados, etcétera, han caído. Entonces, es siempre una posibilidad. En tecnología, en 30 años yo les puedo decir que no, una ecuación es absolutamente cierta. El SLA nunca es igual a 100%. Puede ser 99 un montón de 9 a la derecha, tantos como quieras, pero nunca 100%. Entonces sí hay un punto común de falla cuando se hace la solución SD-WAN basada en la nube. ¿Cuál es la diferencia de la solución? Y por eso nosotros elegimos esta específicamente para el mercado latinoamericano. La conexión se establece a través de los proveedores de Internet. Entonces, si tú tienes dos o más enlaces de Internet, dos o más proveedores en cada nodo, ya tienes una redundancia y no hay un punto común de falla. ¿Por qué? Porque Convergia no está puesto aquí al medio, el tráfico no pasa a través de nosotros, o sea, esto no es así, y tampoco está el fabricante de nuestra solución, tampoco está ahí. Y ustedes me han visto graficar acá al centro del orquestador, pero eso es por una cuestión más didáctica que otra cosa. El orquestador en realidad puede correr en cualquiera de los nodos, dentro de cualquiera de las cajas. Puede estar en uno, en dos, si quiero redundancia, o lo que sea. De tal manera que no hay un punto común de falla. Si el orquestador cae en nuestra solución, esto no es cierto para otras soluciones, si en nuestra solución el orquestador cae, no pasa nada, la red sigue funcionando. Lo único que pierde es la funcionalidad de poder propagar políticas y recolectar estadísticas centralizadamente, pero podría aún así configurar políticas en forma manual en cada uno de los casos hasta que el orquestador se restaure. Entonces, espero haber contestado la pregunta por eso, pero en nuestro caso, nuestra solución no sufre ni implementa un punto común de falla. Gracias, Dante. Una pregunta adicional nos hace Esteban. Nos dice, buenos días, ¿es factible optimizar la performance para un enlace satelital de tipo HughesNet? Sí, a ver, depende en general, el tema satelital se puede optimizar y tenemos un módulo específico para eso. La solución nuestra trae un módulo que en inglés se llama Satellite Booster y eso se los explico de la siguiente manera. En general, el tema del satélite es una cuestión física. O sea, normalmente yo tengo una estación ya sea que se comunica de satélite a satélite o satélite a un punto central. El tema es que yo tengo aquí el satélite y tengo que hacer esto o esto. Esto, ida y vuelta, por temas ya de física, no se puede acelerar la velocidad de la luz, tiene 650 milisegundos como mínimo o más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y voy a tratar de graficar muy rápidamente por qué la aceleración ayuda. Si yo tengo acá una PC tratando de ir contra un servidor acá, eso es teoría de redes también de TCP. Esto de aquí es lo que se llama el three-way handshake en TCP. Se tienen que mandar entre el punto de origen A y el punto de destino B, tiene que haber 3 paquetes, 1, 2, 3, cada paquete tiene un nombre, este se llama el sync, este se llama el ACK y este se llama el sync más ACK. Ok, y eso necesita ir de un lado a otro. Entonces, cuando yo tengo una latencia muy alta, ¿qué significa? Que el paquete va 650 milisegundos para un lado, 650 milisegundos para otro lado, 650 milisegundos. Entonces, supongamos que sea 650 milisegundos por 3, son 1800, 1950 milisegundos para establecer esta conexión. ¿Cómo funciona la aceleración en satélite? Lo que se hace es una técnica que se conoce como spoofing, o sea, como engañar o disfrazar. La caja lo que hace es, cuando recibe el primer paquete, envía
suplanta al destino y envía el segundo, el paquete que se llama ACK, de tal manera que esto se acelera. En vez de 1950 milisegundos, el tiempo de establecimiento se reduce a un poco más que 650 milisegundos, pero no mucho más. Entonces, esa es una técnica, entre otras más, como compresión selectiva, encriptación selectiva, etcétera, que permiten acelerar todo lo que es satélite. Okay. De acuerdo, Dante, gracias. Una pregunta también nos hace Alejandro López. Nos dice, si falla SD-WAN, ¿me quedaría sin ningún servicio? ¿Qué confiabilidad tiene? La confiabilidad es tan alta como los enlaces que estén, tal como hice en la respuesta anterior. En nuestro caso, al fallar SD-WAN, porque no hay un punto común de falla, no falla todo. Es muy poco probable que falle la red entera. Entonces, en la medida que tengas múltiples enlaces, como esto que está mostrado acá, si en un nodo tú tienes 2 o más enlaces, supongamos que esto es un nodo tuyo, con 2 enlaces ya tienes redundancia, ¿no? La idea es que tienes que tener por lo menos 2 proveedores de Internet. Pero un detalle importante, esto es tan robusto como la solución sea en términos de los enlaces. El SD-WAN provee la capacidad de recuperarse ante fallas, pero obviamente tiene que haber por lo menos un enlace activo. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Si van a comprar enlaces para redundancia específicamente, asegúrense, y esto es muy válido en Latinoamérica, que estos 2 enlaces sean no solo de proveedores distintos, sino que no tengan un punto común de falla. ¿Por qué es esto así? En Latinoamérica se da mucho que los proveedores intercambian infraestructura. Entonces ustedes le están comprando un enlace al ISP A o al carrier A o la empresa de telecomunicaciones A y otro al B y están tranquilos diciendo, bueno, si falla A no va a haber problema porque sigo con B. No necesariamente es cierto. Por ejemplo, en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica existe un solo o 2, tal vez, y muy pocos países tienen 3 o 4 cables submarinos, que son la salida hacia el resto del mundo. Si es que la empresa A y la B le compran a la misma empresa de cable submarino y este cable submarino se cae, los 2 enlaces quedan fuera. O si es que la empresa B le alquila infraestructura de última milla o lo que sea a la empresa A y se cae una, entonces se caen los 2. En ese caso el SD-WAN no te va a poder proteger por razones obvias. Pero mientras tú tengas al menos un enlace que sobreviva, vas a poder seguir trabajando. Esa es la gran ventaja del SD-WAN. De acuerdo. Okay. Tenemos tiempo para alguna... ¿Podemos creo un que par una. más? ¿Ok? Sí. De acuerdo, sí. Sí, igual, de hecho, tenemos más preguntas, pero ya por cuestiones de tiempo me parece que no nos va a dar para poder contestarlas. Lo que sí podrías hacer en todo caso, Dante, mientras tanto, poner la lámina con tus datos de contacto para que te puedan escribir Sí, directamente. sí, con todo gusto. Dame un segundo. Ahí tienen los datos. Me pueden escribir a este correo cuando ustedes gusten y con todo gusto los atiendo. De acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo convive SD-WAN con un esquema multihome con BGP? Interesante pregunta. Daría para una explicación bastante larga, pero voy a hacer mi intento de responderla en 30 segundos. Ok. Esto es así, o sea, en un esquema en que yo tengo múltiples nodos y ya tengo ruteo dinámico de cualquier manera, o sea, yo estoy, supongamos que a través de BGP yo tengo aquí múltiples, puedo tener incluso 2 proveedores de Internet y con BGP, en el caso específicamente de multi-home, tengo la posibilidad de que un solo juego de IP se pueda propagar por los 2 sitios. Y incluso si estoy conectando sitios internos con multi-home, puedo tener múltiples rutas para hacer también una red full mesh, todos contra todos. Y cuando una ruta cae, se conmuta a la otra. El SD-WAN puede complementar e incluso mejorar esto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una red paralela a esta en SD-WAN. Por ejemplo, otro nodo que está aquí puede estar, o algunos nodos pueden estar en esta red, y yo puedo compartir información porque la solución de SD-WAN también habla BGP y también habla OSPF o lo que se necesite. Entonces, las redes van a compartir rutas y puedo desde este punto llegar a cualquier punto, sí, porque se forma literalmente como si fuera una red full mesh entre las dos. Un detalle importante, si
tener que entrar en mucho más detalle, pero sí, entre BGP, o sea, lo que se llama el tiempo de convergencia, que esto es teoría de redes, el tiempo de convergencia, que es qué tan rápido reacciona un protocolo a una caída para decir ya no vayas por esta ruta, anda a otra. El tiempo de convergencia del SD-WAN, en particular de la solución que nosotros traemos, es menor que el de todos los protocolos actuales. Es una solución patentada. De hecho, conmuta en menos de 200 milisegundos, tan rápido que las, como mencioné, sesiones de voz, etcétera, no lo sienten. Nosotros tenemos demos y pruebas de concepto donde le podemos mostrar esto en realidad. Pero la coexistencia entre los BGP y OS y ya sea multihome o no y SD-WAN es completamente factible y es algo que se aplica mucho, sobre todo en las fases cuando se quiere complementar o migrar redes como MPLS o redes de capa 2. Creo que nos da tiempo para una última pregunta. Sí, esta última, correcto. ¿Necesitas tener el appliance en la sede central y en las remotas? Sí, en cualquiera de los escenarios es correcto. Necesito un equipo, probablemente en la sede central voy a tener un equipo un poquito más robusto y en algunos casos incluso se recomienda que sean dos que estén en HA, en alta disponibilidad. Y tengo que tener obviamente en cada uno de los demás. Pero la diferencia está en lo siguiente, nuestra solución no hace o sea, hace la estrella obviamente en el sentido de que todos se conectan contra el punto central porque puede ser que acá tenga servidores compartidos, bases de datos, lo que sea, pero además también hacen esto, o sea, hace comunicación todos contra todos. De tal manera que, por ejemplo, si hay llamadas de voz o si quiero hacer videoconferencia entre el local A y el local B, no tengo que saturar al sitio central para pasar todo el tráfico por ahí, sino que el tráfico se pasa directo entre uno entre otro. Sí necesito equipos en todos los puntos, incluido el equipo central, pero con la salvedad importante de que se arma una red full mesh. Y esa red full mesh me permite comunicación de ubicación remota contra ubicación remota en forma directa sin tener que pasar por un punto, digamos, por un embudo que sería el punto central. Dante, acá tenemos más preguntas que nos han dejado los asistentes. Sería súper importante que las puedas responder. Perfecto, con todo gusto. Podemos comenzar. Dante, si falla SD-WAN, ¿me quedaría sin ningún servicio? ¿Qué confiabilidad tiene? Ok, eso es una muy buena pregunta porque de hecho uno de los criterios fundamentales, una de las razones fundamentales para adoptar SD-WAN es mejorar la confiabilidad de la red. En la gran mayoría de los escenarios se puede obtener una confiabilidad muy superior justamente porque en particular la solución que nosotros presentamos al mercado no tiene lo que se llama un punto común de falla. Voy a explicarlo haciendo uso de un par de slides muy rápidamente. Vamos a ver si podemos proyectar esto. Ok. Esto se presentó, no fue parte del material original, pero es parte de lo que yo utilizo para capacitar en términos de SD-WAN. Y hay sabores también de SD-WAN, el sabor que es el 100% on-premise y el que es 100% on-cloud. En el de 100% on-cloud, claramente, perdón, disculpe, claramente hay un detalle, que es que hay un punto común de falla acá, lo que en inglés se conoce como un single point of failure o punto común de falla. Si este sistema falla, entonces toda la red se ve afectada. Es cierto, uno puede decir que estos sistemas son los proveedores, como por ejemplo algunos proveedores de red, proveen muchas formas de redundancia, pero incluso en los casos más sofisticados hay una ecuación que siempre es cierta, que el SLA es siempre menor al 100%. Nunca será 100%, podrá ser 99.999, muchos 9 acá por ciento, pero nunca va a ser 100%. Es decir, existe siempre una probabilidad de falla. Nuestra solución no tiene un punto común de falla porque está basada, es on-premise, es decir, que los equipos van instalados en la casa del cliente y Convergia no está aquí al medio, o sea, el tráfico no pasa a través de nosotros, esto no ocurre así, no hay una nube de Convergia por la cual el tráfico tenga que pasar, ni tampoco una nube del fabricante, que en este caso es FatPipe, sino que los equipos operan en forma autónoma. Entonces, sí hay un orquestador al medio
pero el orquestador puede estar instalado en cualquiera de los nodos y puede estar duplicado. Y la pérdida del orquestador no causa la pérdida de conectividad de la red. Únicamente lo que se pierde es la capacidad de propagar políticas en forma remota en ese momento y también la parte de estadísticas, pero solamente durante la duración de que no haya un orquestador. Cuando el orquestador se recupera, toda la funcionalidad se recupera. Pero lo importante, yendo a la pregunta, entonces, cuando falla un nodo, no se pierde toda la toda la comunicación. Es muy resistente. Para responder no te quedarías sin ningún servicio, quien hizo la pregunta, o sea, es salvo que fallen todos los enlaces en un punto determinado, entonces ese punto se quedaría fuera, pero el resto de la red sigue funcionando y la confiabilidad que tiene es muy alta. Cuando hay dos o más enlaces, se alcanzan, asumiendo que sean de proveedores distintos, se alcanzan niveles de 99.99 o más por ciento de SLA. ¿Okay? Ok. ¿Se puede consultar los estados de las diferentes rutas y cambiarlas por API? Interesante pregunta. La respuesta es un poco compleja, pero lo voy a resumir de la siguiente manera. Es un tema más comercial y de marketing. Consultar los estados de las diferentes rutas se puede hacer definitivamente vía el ambiente gráfico, el GUI. Para consultarlas vía un API es factible, pero no es algo que nosotros damos en forma estándar a los clientes finales. O sea, esto requeriría un acuerdo especial con Convergia, porque a su vez ese es el acuerdo que nosotros tenemos con el fabricante. Y los APIs solamente están disponibles en todo caso, para desarrolladores, para gente que va a hacer alguna mejora o algo adicional al producto tal como existe en este momento. Entonces, la respuesta corta sería no para usuarios finales, sí para desarrolladores bajo un convenio especial que se tiene que firmar con Converge, que replica el convenio que Converge tiene con el fabricante. Ok. Sí. ¿SD-WAN solo es beneficioso para las empresas que tienen varias sedes? Una pregunta interesante, vale la pena que la grafiquemos muy rápidamente. A ver, esto, en general cuando hablamos de SD-WAN, es cierto, la gran mayoría de veces pensamos que son múltiples nodos, es decir, que una empresa tiene dos o más sitios y que esos sitios se conectan a través de Internet, MPLS o cualquier forma de comunicación que tengan. Y se puede mejorar la comunicación. Y normalmente también hablamos de que idealmente exista por lo menos dos enlaces entre cada sitio. Pero, ¿por qué? Porque esto nos permite balancear dos o más, permiten lo que es balanceo de carga y permiten también lo que es tolerancia a fallas. La tolerancia a fallas. Pero, a su vez, la pregunta dice, ¿necesito dos o más para hacer SD-WAN? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un solo sitio y ese solo sitio puede tener dos o más enlaces. Mientras yo tenga un sitio, pero tenga dos o más enlaces, circuitos, de cualquier tipo, entonces puedo hacer SD-WAN porque automáticamente obtengo para ese sitio estos dos conceptos que son muy importantes, que es balanceo de carga y tolerancia de fallas. Esto creo que se puede ilustrar muy bien con un ejemplo de lo que está ocurriendo en la industria hotelera. En la industria hotelera, imaginemos que esto es un hotel. ¿Okay? En la industria hotelera normalmente se da un fenómeno que es relacionado al Wi-Fi. Todos, cuando vamos a un hotel, queremos que el Wi-Fi sea de mucha velocidad, ya sea rápido. En otras palabras, estamos hablando de que haya mucho ancho de banda. Y además, queremos no pagar. Nadie quiere pagar por el Wi-Fi, quiere que esté incluido.
Entonces, esto le presenta un problema a la gran mayoría de hoteles, es decir, necesitas mucho ancho de banda, pero a muy bajo costo. Entonces, ¿cómo resuelves este dilema? Porque claro, si el presupuesto fuera ilimitado, pudieras cobrar montos significativos por el Wi-Fi, no habría problema. Y ese era el modelo tradicional, digamos, en el cual el hotel contrataba un tubo de fibra óptica de gran capacidad, no sé, 100 megas, 200 megas, lo que fuera. O incluso hoteles grandes tienen niveles de gigabits de miles de megas. Pero eso es muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? El SD-WAN es una excelente forma de manejar grandes anchos de banda a bajo costo, y este es un ejemplo clásico en donde un hotel en una sola ubicación lo utiliza para esto, no necesita conectarse contra nadie, no hace VPNs. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata muchos circuitos ADSL baratos y pueden ser a distintos proveedores, es decir, este puede ser al proveedor 1, después tiene otro grupo al proveedor 2 y puede tener un tercer grupo al proveedor 3. Nuestros equipos vienen en forma estándar, dependiendo del modelo, pueden soportar hasta 16 puertos. O sea, podríamos conectar en teoría hasta 16 enlaces acá. Esto le permite al cliente agregar todo este ancho de banda, o sea, esta otra funcionalidad permite agregación de ancho de banda, y esta agregación le da velocidades muy altas, pero a un costo muy bajo. Esto normalmente suele costar 40% del valor equivalente, depende, varía mucho país a país obviamente, pero aproximadamente 40% o menos de la mitad, dicho de otra manera, de lo que costaría el mismo ancho de banda en un tubo dedicado a fibra óptica. Pero adicionalmente tiene otra ventaja. No solamente es el costo, sino que si tiene este tubo de fibra óptica y esto cae, todo el hotel, todas las personas hospedadas se quedan sin internet. En este caso, son múltiples proveedores. Si el proveedor entero cae, pierdo todos los ADSL de ese proveedor, pero tengo más proveedores para seguir trabajando. Si un proveedor no cae, pero está sumamente saturado, el SD-WAN va a balancear y va a utilizar las rutas que estén más libres en ese momento. Entonces, se cumple eso. Entonces, ha sido una respuesta un poco extensa, pero creo que valía la pena porque este es un caso ideal. La respuesta en corto es sí, se puede obtener muchos beneficios y el SD-WAN es perfectamente aplicable a empresas que tienen una sola ubicación. Este caso del hotel creo que lo ilustra bastante bien. Vamos a empezar. ¿Tiene WAN Optimization tipo RiverBet, Protocol Fix, Cache, etcétera? Ok, sí, de hecho nuestra solución incluye un WAN Optimization muy potente por aplicaciones, por protocolo. No solamente tiene caché, sino además tiene otras cosas adicionales como compresión selectiva, encriptación selectiva, protocol spoofing y un módulo especial para casos donde la latencia es muy alta, inevitablemente, como el caso, por ejemplo, de enlaces satelitales. Entonces, tenemos un sistema bien sofisticado, de hecho compite de igual a igual con RiverBet, y aquí vamos a graficarlo también rápidamente. Pero una de las cosas que hace es lo que se llama el famoso, lo que se llama en inglés se conoce como el three-way handshake, que es parte inherente del protocolo TCP/IP. El three-way handshake funciona de la siguiente manera, o sea, si A se quiere comunicar con B, tienen que completar una secuencia de 3 paquetes. El primero sale del origen hacia el destino de A a B, el paquete se llama sync, regresa un paquete que se llama ACK, que sync significa desincronizar, ACK significa acknowledge o acusar recibo, y el tercero que ya establece se llama sync más ACK. Entonces, en condiciones normales, esto es TCP, por si acaso, eso es TCP, no UDP. El TCP funciona así,
y en condiciones normales esto funciona bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos altísima latencia, como por ejemplo el caso de dos unidades que están conectadas vía satélite? Entonces, eso significa que hay que ir y regresar, y este tránsito en total toma entre 650 a 800 milisegundos o más. Entonces, esto hace que en este escenario de que grafiqué acá a la izquierda haya que mandar un paquete así, otro paquete así y otro paquete así, y con los retrasos estos estamos hablando de más o menos arriba de 2000 milisegundos para completar solamente el establecimiento del socket. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el SD-WAN? Se aplica una tecnología que se llama spoofing. Y el spoofing lo que hace, y esto de acá que estoy mostrando es solamente una de las cosas que se hace en el paquete que trae nuestra solución, que se llama Satellite Booster. O sea, mejora la performance específicamente de satélite. Entonces, imagínate, si puede funcionar a niveles de esta latencia, evidentemente con enlaces más rápidos todavía es mucho mejor lo que puede lograr. Entonces, lo que hace en este caso es que las cajas de SD-WAN estarían aquí en cada sitio. Lo que hacen es, cuando reciben el primer paquete de acá de sync, inmediatamente y en forma local le mandan el ACK haciéndose pasar por el destino. Por eso se llama spoofing, engañan intencionalmente, a lo cual esto contesta con el paquete final que es sync más ACK en cuestión de milisegundos, y todo esto se transmite en una sola vez al destino. Entonces, y acá se hace lo mismo de hacer el spoofing inverso para que el destinatario entienda que la comunicación está establecida. Entonces, con esto se ahorra significativamente en el caso de que sea TCP/IP y en el establecimiento de los sockets. Ahora, esto puede parecer que es poco, en el sentido de que solamente es para TCP/IP y solamente para el establecimiento de la sesión, pero para que tengan ustedes una idea, los protocolos que más usamos, el HTTP, por ejemplo, o su versión encriptada, lo mismo, HTTPS, son TCP/IP, y una sesión, es decir, abrir una página web puede abrir 200 o más sockets, o sea, conexiones para terminar de cargar una página web. Entonces, si por cada uno de esos tengo demoras de esta naturaleza, obviamente se van acumulando. Entonces, esta técnica y otras más, como mencioné, que son la compresión selectiva y la encriptación también selectiva, aparte del tema de caché y etcétera, hacen que la solución de aceleración y optimización de WAN que nosotros traemos al mercado vía Fat5 es muy robusta, está muy probada, hay muchos estadísticas disponibles para quien las quiera, luego de firmar un acuerdo de confidencialidad, un non-disclosure agreement, y compiten de igual a igual con empresas líderes del mercado, como el caso de River. Okay. Ok. ¿En qué casos conviene MPLS y en qué otros SD-WAN? Ok, esta es una pregunta que daría para hacer varias charlas solamente para contestar esta pregunta, o sea, pero vamos a tratar de resumirlo de la siguiente manera. Okay. En mayoría de los casos, probablemente no absolutamente en todos, pero en la gran mayoría de los casos, el MPLS puede ser complementado o reemplazado por el SD-WAN. Partamos de la base, supongamos que existe una red de MPLS aquí, que es más o menos de esta manera, en la cual, si bien es cierto, la topología física es tipo estrella, en la práctica sabemos que esto se comporta como si fuera una red full mesh, porque permite comunicación todos contra todos, a través de un solo enlace. ¿Cuáles son las bases del MPLS? O sea, el MPLS tiene
tiene la característica de ofrecer, sobre todo, privacidad, es decir, seguridad, porque se entiende que el tráfico de MPLS nunca pasa por una red pública como Internet, aunque sí es discutible en algunos casos de que el tráfico no está 100% aislado y que el proveedor que da MPLS tiene acceso a esto y podría eventualmente ver el tráfico. Algunas empresas encriptan el tráfico de MPLS adicionalmente para una seguridad extra, con lo cual se alcanza el más alto grado de seguridad. Además, tiene usualmente en MPLS hay una garantía. La garantía normalmente se expresa como QoS o calidad de servicio, pero en la práctica lo que te están garantizando es un cierto ancho de banda que está siempre ahí. Eso se traduce en un ancho de banda, que puede ser el 100% del ancho de banda contratado, puede ser X porcentajes de acuerdo, esto ya es un tema más comercial. El proveedor te puede decir, te garantizo 100%, te garantizo 75%, te garantizo 50%, etc. Eso depende. Entonces, y bueno, también acá se maneja todo el direccionamiento IP. El direccionamiento IP es privado, ¿no? Esto no es público. Ahora, ¿cómo comparamos esto con SD-WAN? En el SD-WAN tenemos muchas de las mismas características, es decir, tenemos una red que se establece así, o sea, topológicamente la podemos dibujar así, pero en la práctica es una red full mesh. O sea, es una red, particularmente nuestra solución, que como contesté en una pregunta anterior, es on-premise, es decir, no tiene un punto común de falla. Entonces, en el caso del SD-WAN que nosotros traemos, esta sería la forma más adecuada de dibujarlo. Es una red todos contra todos, donde no hay un punto común de falla. Pero todo esto está sumamente seguro porque está encriptado con los estándares de seguridad más altos, IPsec, y además hay un tema que se llama MPC, que lo expliqué en el seminario, que es Multipath Security, que es el nivel más alto. O sea, en términos de seguridad, esto tiene prácticamente el mismo nivel, o incluso si se aplica MPC, que es superior al nivel de seguridad que puede alcanzar una MPLS. En términos de ancho de banda, depende mucho de los enlaces contratados. Es cierto que por ser enlaces típicamente de Internet, pero también funcionan como MPLS, pero típicamente de Internet, puede ser que el ancho de banda no esté 100% garantizado. Pero acá, ¿cómo lo solucionamos? Poniendo múltiples enlaces en cada sitio. En vez de uno, tenemos doble enlace, todos contra todos, de tal manera que dos o más enlaces, de tal manera que al agregar los anchos de banda y balancear con algoritmos sofisticados, obtenemos un nivel de QoS que es igual, similar, o incluso en algunos casos puede ser superior al tema de MPLS. Otro detalle es que normalmente el ancho de banda vamos a abreviar ancho de banda en MPLS suele ser muy bajo porque es muy costoso. O sea, la característica ancho de banda es bajo, se mide normalmente en apenas unos megabits, 2 megabits, 10 megabits, y el costo es alto. En este caso, tenemos que el ancho de banda es alto porque podemos unir muchos enlaces y el costo es bajo. Ahora, esto no significa que todas las redes deberían ser reemplazadas por MPLS, ¿no? Esto es una discusión ya más de otro nivel, más que técnica. Mucha gente se siente muy cómodo con MPLS. Entonces, para responder concretamente la pregunta, normalmente MPLS se reserva para empresas que tienen, mucho presupuesto, es decir, que tienen un presupuesto y que pueden pagar el costo de una red de MPLS y que lo administran de tal manera que las aplicaciones que se utilizan consumen bajo ancho de banda. O sea, no se puede hablar acá de niveles de, o sea, un MPLS de 100 megas costaría una fortuna, probablemente en la gran mayoría de países. Entonces estamos hablando de ancho de banda bajo. Si se requiere más reducir costos, o sea, y se requiere,
también se requiere más ancho de banda, entonces es recomendable un SD-WAN. Ahora, tampoco esto no es una dicotomía en el sentido que es o uno o el otro, tengo que necesariamente moverme de MPLS a SD-WAN. Existe un escenario donde ambas redes pueden coexistir perfectamente. Imaginemos que estas dos redes son la misma, o esta en realidad. Y a través de protocolos estándar como BGP y OSPF pueden coexistir ambas. Entonces, para ciertas cosas muy críticas, se puede seguir manejando la MPLS con anchos de banda bajos para mandar ciertas transacciones y todo el resto se puede mandar por SD-WAN, es decir, ambas se complementan. De hecho, cualquier empresa que tenga MPLS actualmente o que esté pensando en adoptar, yo los invito a que conversen con su equipo comercial o de preventas de Convergia y les va a poder dar mucho más detalle cómo podemos ayudarlos a que el SD-WAN sea o una alternativa o un complemento dependiendo del caso. ¿Cómo funciona el licenciamiento? Ok. El licenciamiento de FATPAG es también un tema interesante, bastante conveniente para los clientes. Normalmente el licenciamiento funciona de la siguiente manera. Hay dos variables. Una que son las características. ¿Y qué son características? Por ejemplo, si tiene el firewall, el balanceo de carga entrante, la agregación de ancho de banda, agregación de enlaces y la tolerancia a fallas. Entonces, estas son características básicas del SD-WAN. En muchas soluciones competidoras, esto no viene incluido, requiere licencias adicionales. En nuestro caso, todo esto está incluido, inclusive en los modelos más básicos. Todo esto está. O sea, el modelo básico tiene firewall, un firewall completo que puede hacerle, digamos, puede ser rival de cualquier firewall del mercado importante. Tiene balanceo de carga entrante, tiene agregación de enlaces y tiene tolerancia a fallas. Adicionalmente, hay otras características extras como balanceo. Obviamente acá también puedo poner las VPNs. Las VPNs también vienen incluidas por defecto. Características adicionales hay, por ejemplo, el balanceo de carga, el balanceo saliente. Creo que es una corrección acá, en realidad lo puse al revés. Esto era balanceo saliente, el que está incluido. La outbound, o sea, lo que en inglés es outbound, hacia afuera del mundo, y el otro es el balanceo entrante. El balanceo entrante o inbound, que se utiliza solamente cuando uno tiene servidores públicos, en otro caso no se requiere, entonces eso requiere una licencia adicional. Si se quiere activar, por ejemplo, el filtrado de contenido, también se requiere una licencia adicional, y si se quiere activar otra funcionalidad como IDS, Intrusion Detection e Intrusion Prevention, también esto requiere licencia adicional. Pero de igual manera el QoS avanzado, que es el QoS de capa 7, el layer 7. Okay. Entonces, pero la ventaja de esto es que se puede cotizar de acuerdo a lo que realmente se usa. El otro factor, acá como dije, uno es características, el otro es ancho de banda. Total. Y acá esto vale la pena explicarlo. Es decir, si yo tengo una caja de SD-WAN, está conectada a múltiples enlaces, este enlace tiene 100 megas, por decirte, este tiene 50, este tiene 20, en teoría tengo un total de 170 megabits. Entonces esto se aproxima al siguiente valor y la licencia sería de 200 megabits. Pero también una ventaja importante es, si de estos 170 megas que yo tengo teóricos,
yo sé que nunca estoy arriba de los 100 megas, siempre estoy menos de 100 megas, entonces nosotros podemos con toda confianza y tranquilidad cotizar una licencia de solamente 100 megas, porque sabemos que nunca se usa más que eso. Entonces, las licencias son flexibles en el término del ancho de banda que realmente se usa y de las características que se requieren. Si yo necesito solo una de esas características adicionales, pago solamente por esa. Supongamos que necesito web filtering y quiero pagar por el web filtering, entonces, pero es de asumirse que no necesito filtrar el contenido de estos, en este caso los 170 megas. Primero no lo estoy usando, 170 megas estamos asumiendo que hay menos de 100 megas, pero de esos 100 megas hay muchas cosas que no son filtrar el contenido, porque uno filtra solamente la parte web saliente, o sea, el tráfico web, pero el tráfico entre mis sucursales y todo eso no tiene sentido filtrarlo. Entonces, es muy probable que con una licencia de 50 megabits de web filtering yo tenga más que suficiente para este escenario. Entonces, de igual manera, por ejemplo, yo necesito acelerar, hacer QoS para voz sobre IP o para videoconferencia. En ese caso, yo sé que no voy a consumir el total de este ancho de banda para el QoS, entonces puedo también de repente aplicar una licencia de QoS de 20 megas porque eso cubre múltiples canales de voz y una videoconferencia o quizá hasta 2 videoconferencias en simultáneo, dependiendo de la compresión. En otras palabras, el licenciamiento es muy flexible, es muy favorable para el cliente y está basado en el modelo de Pay as you go. O sea, paga por lo que usas. Solamente pagas lo que usas. Si no vas a usar, no te vamos a obligar a que compres una licencia de 200 megas con 200 megas de web filtering y 200 megas de QoS cuando en realidad no lo vas a usar. Pagas solamente por el ancho de banda que realmente usas y por las licencias que realmente se utilizan. Nada más. Listo. Y como última pregunta tenemos, si SD-WAN falla en el punto A, en esa sede se quedan sin servicio. ¿SD-WAN se puede configurar en alta disponibilidad en el punto A? Definitivamente. Muy interesante la pregunta. También da para una exposición realmente separada de esto, pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. Ok, en primer lugar, lo que es HA, como se le conoce en general por sus siglas en inglés, que es High Availability, o significa alta disponibilidad. Y esto, en caso, tenemos dos modalidades. Una que es por locación, o sea, por local, y otra que es en general por cliente esto es lo que se conoce como HA en general, y esto se conoce como site-to-site, en inglés site-to-site failover, o falla de un sitio a otro. La pregunta dice si un sitio se queda, o sea, estamos asumiendo que hay una red de WAN, múltiples sitios, y estos tienen conexión todos contra todos y probablemente tienen incluso múltiples enlaces, lo cual le permite recuperarse en caso de un problema de un enlace. Pero la pregunta es muy interesante en el sentido que acá lo que dice es, bueno, ¿qué pasa si no cae el enlace, sino si cae el equipo? Entonces, ahí si hay un solo equipo, obviamente esta ubicación, llamémosle A, se quedaría fuera. Pero se puede poner acá un segundo equipo. De hecho, para lo que es alta disponibilidad tenemos descuentos interesantes porque la unidad de alta disponibilidad cuesta 25% menos y se establece acá un unit failover automático en cuestión de que cuando este equipo principal falla en cuestión de segundos, el equipo secundario toma la función, suplanta al equipo principal en forma automática sin intervención humana y todo esto continúa trabajando. Entonces, prácticamente no hay interrupción, la interrupción es muy mínima. Eso es respecto a la pregunta, pero la pregunta me da la oportunidad también de contestar la otra parte, que es más sofisticada, que es esto de aquí, que es el site-to-site failover.
Esto es una característica muy particular que tiene la solución que nosotros traemos al mercado con Pattern, donde digamos que tenemos una ubicación B, que puede también HA, y supongamos que estos son data centers. Vamos a ponerle acá data centers, es decir, son sitios donde yo tengo grandes servidores acá. Estos servidores están atendiendo clientes. Acá vía internet yo tengo clientes que se están conectando y normalmente van a hacer esto, van a llegar acá. Y si falla una caja o un enlace, no hay problema con el SD-WAN. Si falla el SD-WAN completo, el hardware, conmuta al failover. Pero hay un caso más extremo todavía. ¿Qué pasa si falla todo el data center? No estamos hablando de que falle, sino que todo el data center quede indisponible por cualquier razón. Entonces, en ese caso, en un escenario normal, sí, los clientes estos que están fuera quedarían fuera de servicio. Pero nuestra solución tiene una alternativa que es esta justamente Site-to-Site Failover, en donde esto se va a replicar en forma automática utilizando una tecnología patentada que se llama Smart DNS. Y con ese Smart DNS, supongamos que estos clientes estaban yendo a una dirección que era www.ejemplo.com. Entonces, cuando esto cae, todo este sitio web y todos sus servicios quedan indisponibles, pero este Smart DNS lo que hace es migrar todo en cuestión de apenas unos minutos, todo se migra a un sitio alternativo y este sitio que antes apuntaba a A pasa a apuntar a B, de tal manera que el cliente puede hacer esto. El cliente va a poder, sin tener que hacer él nada, va a comenzar a llegar a estos servidores del sitio de respaldo. Entonces, esta tecnología, que es la más sofisticada que hay en su género, permite recuperación de sitio a sitio, incluso más allá de lo que decía la pregunta. La pregunta decía, ¿qué pasa si cae el equipo? ¿Se puede poner un segundo para tener disponibilidad? La respuesta es sí. De hecho, hay un beneficio económico por la segunda unidad, cuesta 25% menos. Pero para tener un nivel de respaldo más alto aún todavía, si es que el negocio del cliente lo amerita, se puede tener una recuperación completa de sitio a sitio con esta tecnología que se llama Smart DNS y la tecnología de Site-to-Site Failover. Ok, creo que con eso hemos completado todas las preguntas. Espero que estas preguntas realmente han sido interesantes y espero que las explicaciones les hayan servido. Muchas gracias.